Al sentarme frente a la cámara, las piernas me tiemblan cuando me preparo a hablarles para expresar lo que descubrí hoy con respecto a los mercados. Es ese sudor frío el que siento en la espalda y uno ve la gota rodar por la frente. Claro que hay dudas, porque mis palabras pueden ser un baldado de agua fría para algunos y una pendejada para otros. Me encontré un dato de esos en los que uno abre los ojos como si le fueran a echar gotas. Los mercados financieros globales se mueven al vaivén de los datos económicos. Eso es más claro que esta botella de agua. Lo que no estaba claro es que los precios de Bitcoin y de XRP pudieran bailar con la misma música con la que se agitan las acciones del S&P 500 o el Nasdaq. Hoy en día, todos los inversores cripto estamos pendientes de lo que vaya a decir el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su próxima rueda de prensa, o también del dato de empleo de esta semana, que de hecho sorprendió a la baja con una creación de solo 143,000 nuevos puestos de trabajo, por debajo de la expectativa de los analistas. Muchos me preguntan por qué esa información es tan relevante para XRP y acá les digo por qué. Pero antes les pido que se suscriban al canal, me regalen un like y si les gusta el contenido me acompañen en el grupo de Telegram donde compartimos excelente información todos los días en la comunidad y de paso pueden preguntar lo que sea. Por ejemplo, uno de los datos de empleo del viernes fue que subieron los salarios de los empleados por encima de lo proyectado, sumado a una revisión al alza del dato de creación de empleos del mes pasado. Con un desempleo de solo el 4% en Estados Unidos, habrá más personas recibiendo mejores salarios, lo que se traduce en que habrá ríos de gente que ahora tienen una mayor capacidad de consumo, que tienen más que suficiente para gastar. Y cuando el Banco Central mira que la economía está sólida, está potente, que el consumo va bien, que no hay problemas económicos en la mayoría del público, pues no tienen afán en reducir tasas. Antes tenían afán como cuando los niños van en la parte de atrás del carro gritándole a los papás si ya van a llegar a su destino. Antes tenían esa angustia por bajar tasas para darle el respiro a la economía. Ya no se tienen que angustiar porque las industrias ya no se van a quebrar, ni tampoco va a aparecer una recesión inminente. Nada de eso. Todo eso se va dando con los datos mensuales que anuncian todo tipo de alertas positivas o negativas que los mercados van monitoreando al vaivén de estos nuevos informes. Son como ese tablero de luces de los pilotos en su cabina de los aviones. Si uno de esos botones empieza a titilar, para y vámonos. Pero ahora, lo que a la Reserva le importa es que la inflación no se descontrole y que haya empleos suficientes para que el pueblo americano esté bien. Estas dos son las directrices de la Fed y por ahora están controladas, así que puede aplazarse la reducción de tasas. Y si mantienen las tasas del banco altas, por encima del promedio del 2.9%, que es la tasa histórica del Banco Americano, pues los recursos que le prestan al mercado saldrán caros. Solo imagínense ir a pedir un crédito hoy versus un crédito en medio de la crisis del 2008 o incluso después del COVID. Hoy la tasa del banco está en 4.5% y hace 4 años estaba al 0.25%. Como un ejemplo claro, un préstamo de $1 millón al 4.5% generaría un costo de $45,000 anuales, mientras que a una tasa de 0.25 genera solo $2.500. ¿Ven la diferencia? Ahora piensa que vas a pedir prestado tú, hoy, $10 millones para comprar XRP con la idea de un potencial incremento. Una apuesta bárbara y muy interesante. ¿Tomarías ese riesgo hoy versus lo que hubieras hecho hace 4 años? Pues muchos están pensando lo mismo que tú hoy día y por eso hay mucha menos liquidez en el mercado cripto. Hay menos personas apostando a esa subida de la luna. Hay muchas personas apostándole a tomar riesgo. Hay menos retail involucrado en el mercado. Y para ello les traigo el comentario de Mark Hougan, el director de inversiones de Bitwise, la administradora de activos que tiene toda su artillería metida en cripto con ETFs y que sigue a la espera de la aprobación del ETF de XRP. Ahí mencionó en este artículo que mientras que los inversores experimentados en el sector de las criptomonedas son más optimistas que nunca sobre el mercado global de las criptomonedas, el interés de los minoristas se encuentra en niveles mínimos no vistos en años. Hay una desconexión absolutamente masiva entre el sentimiento minorista y profesional en cripto ahora mismo. El sentimiento de los minoristas es el peor de los últimos años, mientras que los inversores profesionales son extraordinariamente alcistas. Es como vivir en dos mundos completamente separados. Ahora bien,
Mientras que pensamos en las tasas y cómo pueden afectar el mercado, hay muchos que empiezan a especular que el mercado laboral va a estar muy sólido y que esto llevará a que los precios de las cripto caigan. Es raro pensar que un dato bueno genera consecuencias negativas a los precios, pero así de loca es la economía. Y unos de los más avesados están comprando opciones para vender Bitcoin a precios entre los $80,000 y los $90,000 de aquí a finales de febrero, sospechando que los datos de empleo salgan muy positivos. Los traders compran opciones de venta cuando anticipan una caída en el precio del activo subyacente, que actualmente ronda los $97,000 más o menos. La demanda de opciones de venta a un precio tan bajo como $80,000 refleja un sentimiento de cautela en el mercado y es una señal de que estos compradores pueden estar preocupados de que los datos de empleo mejores de lo estimado detengan la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés y provoquen una caída en el precio del Bitcoin. Parte tiene que ver con la llegada de Trump porque es un presidente pro mercado que está impulsando el empleo para los americanos y al deportar latinos habrá mayor necesidad de mano de obra, lo que se traduce en mejores salarios para lograr ocupar estos puestos disponibles. También protegiendo la economía local imponiendo aranceles. Eso se traduce en inflación, en tasas altas por más tiempo y por tanto menos liquidez para las criptomonedas. Esperemos que este esfuerzo por potencializar la economía americana ayude a impulsar también el mercado cripto. Y de hecho, el mismo gobierno está buscando la forma de entender mejor las necesidades de las empresas de blockchain para consolidar mejor a las agencias. Por ejemplo, la CFTC es una de las primeras agencias que ha buscado acercar a los empresarios para evolucionar hacia un país cripto. Ese es el anuncio. La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas celebrará un foro de directores generales de empresas líderes del sector para debatir el lanzamiento del programa piloto de mercado de activos digitales de la CFTC para garantías tokenizadas no monetarias, como las stablecoins. Entre los participantes estarán Circle, Coinbase, Crypto.com, MoonPay y nada más y nada menos que Ripple. Se publicará más información sobre el CEO Forum una vez que se ultimen los detalles. Entre comillas dice, me complace anunciar esta iniciativa innovadora para los mercados de activos digitales de Estados Unidos. Esto dijo la presidenta en funciones Caroline Pham, que es muy cercana al equipo de Ripple. La CFTC está comprometida con la innovación responsable. Espero comprometerme con los participantes del mercado para cumplir con la promesa de la administración Trump de garantizar que los Estados Unidos lideren las oportunidades económicas. Cierra comillas. La presidenta interina Pham ha propuesto previamente un programa piloto de la CFTC como una caja de arena o un sandbox regulatoria de los Estados Unidos para proporcionar claridad regulatoria para los mercados de activos digitales y garantizar que existen guardarraíles robustos. Palabra rara, pero así me la tradujo la inteligencia artificial. La CFTC ha tenido éxito con programas piloto que se remontan a la década de 1990. Acá vemos a Ripple entre los elegidos y también conocimos la noticia en el New York Post de que Brad Garlinghouse es uno de los principales candidatos para ocupar uno de los 24 puestos del Consejo Asesor Cripto de Trump, que será presidido por el zar cripto David Sacks. Un puesto en el Consejo Asesor de Criptomonedas de Donald Trump se ha convertido en el billete más caliente en Washington, con titanes de la industria y los principales donantes compitiendo por un lugar en la Junta que se espera que tome decisiones claves sobre cómo se clasificará y regulará la moneda digital en los próximos 4 años. El exconsejero general de Kraken, Marco Santori, el fundador de Ripple, Brad Garlinghouse, que se reunió con Trump en Mar-a-Lago el mes pasado, y Frank Chaparro, presentador del popular podcast de criptomonedas The Scoop, están en la lista de candidatos para las 2 docenas de puestos del grupo, dijeron fuentes como también el CEO de Circle, Jeremy Allaire, Brian Armstrong de Coinbase y Chris Masalek de Crypto.com. Otro proceso que va avanzando diligentemente es el liderado por Hester Peirce dentro de la SEC, que fue nombrada por el presidente en funciones Mark Uyeda para encabezar el Crypto Task Force. Expuso 10 de las prioridades del grupo, incluida la resolución de la cuestión de qué hace que una criptomoneda sea un valor frente a una mercancía y la creación de una vía más viable para el registro mediante la modificación de las vías existentes de la SEC. Otras prioridades son aclarar si los programas de criptopréstamos y apuestas están cubiertos por la legislación sobre valores y decidir qué partes del mercado quedan fuera de la jurisdicción de la SEC. Acá volvemos a recordar esa rueda de prensa de esta semana de David Sacks, acompañado de 4 líderes de Congreso,
cada uno al frente de un comité distinto, que demuestra el compromiso del nuevo gobierno para darle un norte a una industria naciente que lo único que pide es saber a quién deben pedir autorización para poder operar. Esto es lo que piden de claridad y regulación, y es lo que busca Hester Peirce con sus prioridades, saber exactamente si el token que voy a registrar es un commodity, un security o un coleccionable. Entonces, si tomamos estas señales macroeconómicas y las juntamos con estas noticias regulatorias positivas, se nos convierte en una ensalada de emociones. ¿Para dónde va el mercado? ¿Qué puede suceder? Si me preguntan, yo estoy convencido de que veremos nuevos máximos en el segundo semestre del 2025, entre septiembre y noviembre. Pero esto será una travesía de esas que uno ve en las películas, atravesando el Sahara con poca agua, muchas dificultades, pero con un análisis espectacular al final del recorrido. Al final habrá un final feliz. Hay que aguantar. Cada tropiezo en el camino será la oportunidad de aumentar posiciones, de comprar más. Y de nuevo, me encuentro que el gran cripto está alineado con mi pensamiento. Yo no quiero que XRP caiga. Quiero que se mantenga, pero el análisis técnico nos lleva a pensar que puede haber una corrección antes de continuar la subida. Eso nos trae Greg en su último tweet. Los rangos de imitación, pero solo los OGs o Original Gangsters, como se le dice a OGs, compraron debajo del dólar. En julio de 2023, XRP experimentó una impresionante bomba de alrededor del 230%, un pump muy fuerte, seguida de un rango prolongado. Sin embargo, luego se enfrentó a dos caídas significativas del 54.65% y 59.73%, creando excelentes oportunidades de compra. Dada la acción actual del precio, XRP puede estar en camino de otra oportunidad de compra única en esta vida. Así es como se desglosan los números. La caída del 54.65% llevaría el precio aproximadamente a los $54. Y la caída del 59.73% con respecto al reciente máximo de $3.40 podría ver a XRP alrededor del $1.37. En mi opinión, la opinión de Greg, esos objetivos de precios son similares a los 0.54 y 0.37, pero con una diferencia de $1. Si surge esta oportunidad, aunque puede que no, asegúrese de escuchar a la XRP Family y tomar una gran bolsa de XRP mientras pueda. Desde que sigo a XRP hace 2 años, no había visto tantas cosas alinearse a favor de una moneda. No había visto tanto desarrollo al interior de Ripple, ni tantos proyectos creciendo de la mano de XRP, ni mucho menos de XRP Ledger. El potencial se ve y hoy XRP es aún más reconocido que a nivel global. Es tanto lo que ha crecido que hasta los haters han aumentado con los Bitcoin Maxis enviando todo tipo de mensajes negativos. Y ahora se une la comunidad de XLM Stellar con este tweet. Imagina gastar más en abogados que en desarrolladores y llamándolo progreso. Leí eso y quedé perplejo. El equipo de un ex fundador atacando a Ripple, el equipo de Jed McCaleb atacando a Ripple, no entendía nada. Estaba rara la cosa. Y luego me encontré ese mensaje de David Schwartz, el director tecnológico de Ripple, quien me dio las llaves para comprender lo que había tras todo esto. Jed tenía una larga serie de malas ideas que la junta directiva de Ripple se negó a implementar. Así que Jed comenzó a Stellar basándose en esas ideas. Jed quería que Ripple hiciera un sorteo en Facebook, un airdrop. Ripple no haría eso. Así que esa fue una de las primeras cosas que hizo Stellar. El sorteo fue generalmente considerado un desastre. A medida que quedó claro que cada una de sus ideas rechazadas eran malas, Stellar pivotó para convertirse en un clon de Ripple. Jed trató de deshacerse de su XRP rápidamente y Ripple actuó para detenerlo a través de una serie de demandas. Gracias a la negativa de Ripple, el XRP que tenía Jed probablemente valdrá más de $1.000 millones hoy en día. Probablemente será la única persona que se convierta en un multimillonario hecho a sí mismo a pesar de sus mejores esfuerzos. Cuando las empresas solicitan inversores, esos inversores obtienen acciones con derechos de voto. Algunos de ellos obtienen escaños en la junta directiva y traen gente inteligente para que te ayude a tomar buenas decisiones. Diablos, Jed trajo a Chris para que fuera CEO, a Chris Larsen. La reacción de Jed al no salirse con la suya en estos temas fue decir públicamente cosas malas sobre la empresa y comenzar un competidor. Comenzó con Stellar Lumens. En mi opinión, o la opinión mejor dicho de David Schwartz, a menos que pienses que la empresa está haciendo algo ilegal o severamente inmoral, traicionar a tus inversores y empleados de esa manera es inconcebible.
Tengan en cuenta que esto no es un comentario sobre lo que Stellar está haciendo ahora o su probabilidad de éxito. Se trata de la razón por la que Jed McCaleb comenzó Stellar. Yo estaba ahí, esto dice David, pero no puedo afirmar que soy imparcial. Esas son solo partes de lo que estoy relativamente seguro. Hay cosas que sospecho que son aún peores. Esta es la historia desde el lado de Ripple. Ahora quiero conocer la opinión de XLM. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien la sabe? Lo digo porque estoy a punto de empezar a investigar más a fondo a XLM a pesar de este malentendido y quiero entender qué pasó realmente. ¿Ustedes no? Vamos a ver qué descubro. Les estaré contando en algún video más adelante. Por ahora los invito a revisar el análisis que hice sobre la pelea entre los Bitcoiners y el XRP Army hace unos días. Por ahora los dejo descansar. Nos vemos pronto. Chao. Hasta la próxima.